¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el futuro de Gaza con otro notable invitado, Ramón Pedregal, internacionalista directamente desde Madrid. Ramón Pedregal, una cálida bienvenida al programa. Igualmente, un saludo fraterno. Ramón, tu lectura sobre la situación en Gaza. Pues es muy terrible porque en realidad los neonazis están llevando a cabo el programa o el ideario de uno de sus fundadores, Jabotinsky, que declaraba que la única manera de establecerse como colonia era eliminando a la población originaria, y eso es lo que están haciendo. Pero si eso fue a principios del siglo XX, eh, hoy todavía se mantiene eso en las palabras de sus dirigentes, entre otros el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, declaró hace tan solo unos días que la campaña de Israel para expulsar de forma permanente a los palestinos de Gaza se basará en la fuerza en lugar de la llamada migración voluntaria. O sea, están dispuestos a vaciar Gaza, a lo mejor con el propósito de Trump de instalar casinos y otro tipo de cosas de esas características, pero ya en cualquier caso están vendiendo las tierras de Palestina públicamente, lo mismo que hicieron antes de la instalación del ente colonial. Vendían las tierras en Estados Unidos y en Alemania sin que hubiesen pisado eh, Palestina, ¿no? Bueno, están en definitiva uniendo aquel principio ideológico del que partían con los hechos de hoy en día. Es muy triste. Y es un crimen de guerra, es un genocidio, es el exterminio, es, en definitiva, lo que se ha conocido en otros momentos como un holocausto, en este caso del pueblo palestino. ¿Y esto va a continuar o va a llegar un momento, entre comillas, que habrá un cese al fuego y de ahí marcha atrás? ¿Cómo ves tú los próximos pasos? Bueno, hay una situación de crisis general en el ente colonial. Tienen muchos frentes abiertos y parece que la dirección de estos individuos está dispuesta a, a- a hacer la guerra hasta el final. Pero también es cierto que tienen demasiados problemas como para soportar mucho tiempo. Además, a eso hay que sumar que la resistencia palestina eh, no ha sido derrotada, continúa en la lucha y diariamente está causando bajas en el ejército colonial. Eh, Dentro de todo esto hay que contar con que la situación internacional no les es favorable. Eh, el régimen de Estados Unidos, con Trump a la cabeza, lo mismo dice hoy una cosa que mañana todo lo contrario, lo que está dejando claramente, yo creo, en el aire que hay una situación también difícil para ellos, que no pueden sostener la palabra que dan hoy. Y cuando no la pueden sostener es porque en general les va mal. Ya sabemos que en el plano internacional todo el mundo se ha puesto en contra de las acciones que ha llevado a cabo el régimen de Trump o el gobierno de Trump o como queramos decirlo, ¿no? Pero frente a eso, también hay una solidaridad creciente en- con Palestina y con Gaza en concreto. El ente colonial, eso que llaman Israel, esa fundación artificial que decía Mahmoud Darwish, ¿eh?
no tiene mucho espacio para desenvolverse, aunque sí ha, ha tirado el equivalente de entre 5 y 6 bombas atómicas en un territorio tan pequeño como es Gaza, que tiene 365 kilómetros cuadrados. ¿Eh? Y sin embargo, la población palestina resiste. Esta misma mañana me llegaba un mensaje, un WhatsApp de un amigo palestino que está en Gaza, y después como de 50 días, yo creía que ya habían acabado con toda la familia, han asesinado a parte de su familia, pero todavía ha podido enviarme este último mensaje diciendo que llevaban sin comer ya varios días y que hoy les han dado una galleta por persona, ¿no? La situación es crítica, es verdaderamente desastrosa y no cabe en ninguna cabeza humana, en ningún corazón humano, ¿eh? que no se solidarice con el pueblo de Palestina. Y hay que llevar a cabo acciones, actos que impidan que este genocidio continúe, y que además hay que exigir que se detenga, se capture a los responsables y se les lleve a juicio. La situación nunca, yo creo que en la historia se ha visto una cosa semejante, entre otras cosas porque lo están grabando en directo. Quieren acostumbrarnos al horror, igual que presentan las películas de Hollywood horrorosas, y acostumbran a los jóvenes a ver eso sin inmutarse, pues quieren que aceptemos que ellos son tan poderosos que nos van a bañar en sangre para que nadie se atreva a decir absolutamente nada que tenga que ver con algún sentimiento humano. No queda más que solidarizarse con Palestina, y para eso hay que sumarse a todo lo que haya en defensa de la población palestina. Estos días, precisamente 3 y 4, han sido un encuentro en Bruselas de la Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Es la 9ª conferencia que se lleva a cabo. Y el lema era que es una plataforma para fortalecer la solidaridad internacional, para que el mundo entero se sume contra el genocidio. Pero también han ocurrido otras cosas. Ayer mismo, no, el día 3 de mayo era el Día de la Libertad de Prensa. Y esto hay que subrayarlo porque se conmemora ese día en medio de este genocidio. Ya ha habido en Gaza, desde el 7 de octubre, 212 periodistas asesinados, y hay otros 48 que han hecho presos y no se sabe dónde están. ¿Eh? Tienen 64 días, llevan ya 64 días sin que entre ningún alimento, ningún medicamento, que no entre agua. Son crímenes de genocidio. Que más de 2 millones de personas sin ningún alimento durante 64 días. Los están matando lentamente, igual que hacen con los prisioneros. A los prisioneros no les dan medicamentos, les dan alimentos podridos, no les atienden en las curas, están algunos completamente enfermos por picaduras y mordeduras de roedores, y no les atienden. Hemos visto en las fotografías cómo les dan palizas directamente, entran en las celdas con perros rabiosos. Son escenas que Bartolomé de las Casas, el padre Bartolomé de las Casas, describe en su libro
sobre eso que llaman la conquista de América. Escenas horribles que hemos podido ver porque están en Internet, más allá de que censuren, lo prohíban, lo anulen y tal, todo el mundo puede ver ese tipo de cosas. Solamente la prensa pagada por el sionismo distrae o busca cualquier asunto para justificarse, ¿no? Hasta periódicos que antes, hace años, se podían interpretar como que eran demócratas o socialdemócratas o izquierda, hoy están comprados por los sionistas. Y tienen a lo mejor su base en Madrid o en Bruselas o en Londres, pero todos repiten el mismo discurso, como había establecido como principio Goebbels. Y ellos hacen esa labor de engañar, de mentir, de falsificar, de justificar. Es terrible. Estamos pasando por momentos muy, muy terribles. Decía lo que han hecho en torno al periodismo. Pues mirad, hay en estos momentos, han eliminado todos los periódicos impresos que había en Gaza. Hay también eliminados 23 periódicos electrónicos, 11 emisoras de radio, 4 canales satelitales, 12 canales árabes internacionales. Han destruido las viviendas de los periodistas, han asesinado a 21 activistas de redes sociales. Las transmisiones, las cámaras, los vehículos de transmisión en vivo han sido destruidas, han eliminado todo. Y hay un llamamiento a las organizaciones internacionales para llevar a cabo acciones, investigación. La protección se llama a la Corte Penal Internacional a que tome en sus manos alguna acción y que se detenga a los asesinos y se les juzgue. Es terrible, lo que está ocurriendo es terrible y el futuro de Gaza está pendiente de la ayuda humanitaria, de las presiones a los gobiernos que colaboran con el sionismo para que cierren las embajadas, para que dejen de enviar armamento, para que no colaboren en el genocidio. Es terrible, es terrible. Hay una frase, un fragmento de Heráclito que a lo mejor es oportuno decir en este momento porque los palestinos no se van a ir, no se van a rendir, están en su tierra. Dicen que sobre los muertos estarán los vivos. Heráclito, en uno de sus fragmentos, decía: un hombre nuevo nace sobre otros hombres muertos. Hombres muertos descansan bajo el hombre que nace. Eso, ténganlo presente, los palestinos van a continuar. Te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando sobre el futuro de Gaza con Ramón Pedregal desde Madrid. Ramón, internacionalista. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ramón Pedregal directamente desde Madrid. Ramón, internacionalista. Estamos hablando sobre el futuro de Gaza. Hablábamos en el primer segmento, Ramón, tú decías algunos elementos. Decías, por ejemplo,
el ejército israelita o Israel se siente tan poderoso y entonces allí empezamos a describir todas las acciones que están tomadas, calificadas de genocidio por muchos países, entre ellos Colombia, y dices tú, hay que apelar a la solidaridad mundial para que esto pare. Pero si ponemos las dos cosas juntas, realmente parece que son tan poderosos como dicen, porque tú cuentas todos los esfuerzos que se hacen a nivel diplomático, pero como por allí se dice en América Latina, tiene razón pero marche preso, es decir, tú tenés razón pero nadie hace nada. Ese WhatsApp que tú recibiste de un amigo dentro de Gaza que dice, llevamos más de 2 meses sin comer y lo único que hemos comido hoy es una galleta. Nadie, absolutamente nadie de, entre comillas, los solidarios del planeta le llevan otra galleta a su amigo, sino que dejan justamente que ese llamado genocidio sigue. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar si nadie para esto? Por ejemplo, hay dos cosas que llaman la atención y que son antagónicas. Uno, los países árabes, ¿dónde están? Preguntan también los palestinos. Ni un soldado árabe ha entrado en Gaza. Solamente los yemeníes se han puesto con las armas a defender al pueblo. Y eso es algo que tiene que pesar en la historia de Gaza y en la historia de la conciencia humana, que los más pobres de toda la región son los únicos que han puesto el pecho por los palestinos. Pero también hay otro asunto frente a este silencio de los árabes, de los gobiernos árabes, frente a esa inacción. Estos días atrás iba la flotilla por la libertad de Gaza y fue bombardeada en aguas internacionales por los sionistas. Un crimen más. ¿Cómo es posible que un barquito que lo único que lleva son medicinas y alimentos, en el que van solidarios de un montón de países diferentes, se vea atacado en aguas internacionales por unos asesinos y nadie haga nada? Ni siquiera mandan un auxilio para ese barco que estaba a punto de hundirse y que tuvieron que subirse en balsas para evitar males mayores. Ramón, ¿y qué está pasando en Cisjordania? Claro, esa es la segunda parte de todo esto, porque en vistas de que nadie ayuda a Gaza, se han atrevido a bombardear también en Cisjordania. Hay cerca de 1.000 muertos, ya han asesinado a 1.000 palestinos en Cisjordania desde hace tan solo 2 meses. Y hay 17.000 detenidos, casi 18.000 detenidos. Hay más de 40.000 desplazados porque les han robado sus tierras y sus casas o las han derribado, las han bombardeado. O sea, quieren hacer de Cisjordania lo mismo que hacen en Gaza. Y el pueblo palestino lo único que quiere es libertad, es tener derecho a la autodeterminación, al reconocimiento de su propio Estado, que es un principio de la ONU. La ONU se creó hablando de que era un organismo para la paz y una de sus primeras acciones fue dividir un pueblo y un país para
entregarle más de la mitad, el 56%, a una entidad financiera creada en Inglaterra. ¿Dónde quedó aquellas palabras sobre la paz? Porque desde entonces, desde hace 77 años, ¿eh? Lo único que se mantiene es una guerra. Hay generaciones y generaciones de palestinos que no han conocido ni un minuto de paz. Y esos 77 años de guerra se han llevado a cabo con el apoyo de los gobiernos europeos, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. No son amigos de la paz, son enemigos de la paz. Se firmó el final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU con el propósito de la paz, pero vemos que no es cierto. Nos han engañado durante todo este tiempo. Y no solo eso, sino que han puesto en marcha sus principios. Han arrasado con los derechos de los pueblos, en concreto con el derecho de la autodeterminación de los pueblos, para hacer ver al mundo entero que eso era una concesión del momento. Pero en cuanto se les dio la ocasión, demostraron que no era un derecho, es solamente una concesión. Y mientras puedan, van a eliminar ese derecho de los pueblos, empezando por Palestina, que resiste desde hace 77 años, ¿no? Yo creo que los gobiernos que colaboran con eso son colaboracionistas del sionazismo y tienen una responsabilidad que la historia les juzgará. Te decía, Ramón, que también, si le llamamos a esto conflicto, también esto se ha extendido regionalmente. ¿Cómo estás leyendo esa parte de este capítulo? Bueno, hay para el ente israelí sería muy importante poder extender la guerra para implicar a todos esos que ahora les dan dinero, les venden armas o les compran los productos robados en Palestina. Pero tienen una dificultad muy grande porque Irán está dispuesto a responder y ayuda a la resistencia. No lo tienen nada fácil los sionistas ahí. Depende, el tiempo yo creo que en este momento es favorable al pueblo palestino y con la ayuda de Irán seguramente se resolverá a favor del pueblo palestino. Con la ayuda de Irán, con la ayuda de Yemen, con la ayuda de los pueblos árabes que tienen que ponerse en marcha y hacer frente a la situación, como tenemos todos los demás la responsabilidad de apoyar al pueblo de Gaza, al que quieren exterminar. No tienen fácil el crimen, pero lo tendrán más difícil y se vencerá la situación si somos capaces de que todo el mundo cierre el paso a este genocidio, a los criminales. Si somos capaces de que la Corte Penal Internacional, la Corte de la Haya, la ONU, apliquen esos principios que dicen, pero lo aplicarán si todos empujamos para que eso se haga, porque los gobiernos que colaboran, como es el caso del gobierno del Estado español, necesita ver al pueblo negándole continuamente para que cierre esa embajada, para que establezca un bloqueo y para que deje de vender armas. Eso tendrían que hacer los demás también. Ramón Pedregal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la atención que me han prestado.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.